la tarde. El primero de ellos tiene que ver con la idea de que el gobierno está en busca de una nueva normalidad. ¿Qué es una nueva normalidad? Por eso entre comillas. Bueno, un tipo de cambio que no esté tan oscilante, que termine anclado, aunque sea a partir o un punto de partida más alto del que tenía, esto es arriba de 250, para todos los tipos de cambio. Hoy el contado con liquidación no está recortando mucho, andan los 2.90, el dólar MEP anda en los 2.75, el dólar blue es verdad que recortó un poco posiciones, 2.67, 2.70, pero definitivamente está muy por encima de los 2.20, 2.30 que veníamos transitando hasta la semana pasada, tras la renuncia del propio Guzmán. Sin embargo, pese a que todos esos dólares alternativos se ubicaron un escalón por encima, Batakis dice, este tipo de cambio, el oficial, nos sienta cómodos, creemos que es competitivo. Así lo dijo la propia Batakis. De todas maneras, el dólar oficial sigue devaluándose todos los días. Hoy un peso adicional. Ya el dólar solidario está arriba de los 222 pesos, con el famoso 35% adicional, etc. O sea que la primera señal que de todas maneras quiere dar el gobierno en términos de la nueva normalidad es, tras la salida de Guzmán, Alberto Fernández no cambia. Es el plan con el fondo, es el revalúo inmobiliario que estaba contemplado con Guzmán, es la segmentación tarifaria que Guzmán quería aplicar pese a la resistencia de la Secretaría de Energía, que quería hacerlo por geolocalización o por zonas geográficas, no por patrimonio, de los que viven en un determinado hogar, anexándolo al medidor del uso de gas, cosa que va a ocurrir, la famosa declaración jurada va a poder ser cargada a partir del viernes, eso es lo que dijo Batakis, con una instrumentación que llega un mes después del decreto que estableció la segmentación, para una segmentación que de todas maneras va a regir de manera retroactiva a partir del 1 de julio, salvo que algo cambie en alguna definición posterior que haga Batakis en los próximos días. Con un 10% de la población, 1 de cada 10, que se supone dejarán de tener subsidio y por lo tanto pagarán tarifa plena, y eso implicará hasta 3 veces lo que pagan hoy de luz y de gas. Con una metodología que habrá que ver cuán eficaz es, porque no está claro el mecanismo de sanciones, el mecanismo punible a aquel que eventualmente haga una declaración falsa. Me da la impresión que luego la AFIP o el Estado, con una inteligencia limitada, tratará de reunir la información suficiente como para excluir de algún beneficio que alguien pueda jactarse de querer recibir, pese a que no está en condiciones de hacerlo según la normativa que el propio gobierno establece. Así de engorroso parece ser el camino de la propia Batakis, que se aferra a la idea del equilibrio fiscal, que se aferra a la idea de bajar el déficit fiscal, pero que todos en el mercado, en la política, en el mundo económico, dentro del frente de todos, intuyen que es en realidad el primer paso de una serie de medidas más profundas en términos de ajuste fiscal que el gobierno va a tener que encarar, porque de lo contrario, si la hoja de ruta no cambia demasiado, las metas con el fondo no van a poder ser cumplidas, en ningún caso. Porque además recuerden lo que el fondo dijo en la última minuta, que el gobierno venía creciendo a un ritmo de gasto público del 12,5% en términos reales, es decir, crecía todos los gastos por encima del año pasado en términos reales, aún por encima inclusive de lo que crecía la recaudación, que también crecía en términos reales más allá de la propia inflación. Que ese ritmo era imposible de continuar y que había que ir camino a una reducción del gasto público, reducción, ya no morigerar el crecimiento, sino reducirlo en un 8,7%. Eso significaría reducir el gasto público en en términos reales, de cada 10 pesos. Es un ajuste brutal, feroz. Batakis dice, bueno, vamos a congelar las vacantes en el sector público, lo que regía para la administración central, lo vamos a extender a todas las áreas descentralizadas del gobierno. No está mal aflorar un consenso respecto a qué sector público nos tenemos que dar. Porque la verdad que en los últimos 10 años lo único que creció de manera sostenida es el sector público en términos de empleabilidad. El sector privado estuvo replegado, amesetado, sin crecer, salvo alguna excepción de algún sector en particular en algún momento determinado. Lo que creció fue el empleo de baja calidad, el cuentapropismo, el monotributo social, los monotributistas o el trabajador informal,
que todavía está por arriba de 1/3 del total de los trabajadores en la Argentina. O sea, el trabajador formal, bajo convenio, que discute paritaria, etc., es casi el mismo, los mismos 6 millones que en 2011, y estamos en 2022, con una población que es más grande, con necesidades que son mayores, y con la novedad que la propia vicepresidenta le enrostra al presidente Alberto Fernández, pese a que también es su gestión, de que por primera vez en la Argentina, pospandemia, aún siendo asalariado y formal en la economía, no se deja en muchos casos de ser pobre, por el nivel magro de ingresos y por lo que la inflación hace, en términos de corrosión de ese ingreso, a medida que crece de la manera que lo está haciendo, de manera sostenida, sin freno, sin techo, como lo hemos visto inclusive en la primera semana de julio, donde los precios se movieron en alimentos y bebidas a un 3-4% promedio, lo cual deja la perspectiva de un piso del 6-7%, más allá de la inflación que vamos a conocer esta semana respecto a lo que ya pasó a junio, que de todas maneras daría arriba del 5%. Una inflación recontra alta, en cualquiera de los casos en términos mensuales. O sea, la nueva normalidad sería seguir la hoja de ruta anterior, con un poco más de plafón político y con un frente de todos un poco más unido, aunque no sea por convicción, sino por necesidad, frente a la idea de que finalmente todo termine del peor modo. ¿Alcanza eso? Da la impresión que no. Y no es una foto estática de hoy. Es más que nada, pero queda corto, queda a mitad de camino. ¿Qué más hará Batakis? No lo sabemos. De hecho, es la primera vez que Batakis se sienta y habla a una semana de saber la propia, primero, a una semana de haber asumido oficialmente a las 5 de la tarde del pasado lunes y a más de 7 días y medio de saber que iba a ser ministro de Economía, domingo de la semana anterior. La primera alocución en términos de anuncios para intentar traer calma, y llegó en la previa, en la antesala de la apertura del mercado, con un dólar que no paraba de subir, con reservas que no paraban de drenar, con una sangría que no se morigeraba y que amenazaba con convertirse en hemorragia, lo cual hubiera agravado todos y cada uno de los problemas que tiene la Argentina en virtud de la escasez de dólares que finalmente está tratando de controlar este trío Scioli, Batakis, Pese, que por detrás tienen a Alberto, a Cristina y a Massa, que no está fuera, aunque no tiene protagonismo y aunque quedó en un segundísimo plano pese a lo que tanto se especuló. Segundo de los ejes del día tiene que ver con esta otra idea, la idea de que en la Argentina tenemos un Estado al servicio personal. ¿Qué es un Estado al servicio personal? Bueno, lo que hablábamos recién con Lourdes, no voy a ahondar demasiado. Es la idea de que si yo llego al poder, todos los instrumentos los puedo encastrar en favor mío. Y eso incluye, ¿por qué a Zanini en la foto, entre otros? Bueno, porque puede ser desde el bien más escaso que era la vacuna, en donde yo puedo desde el Estado decir que soy personal de salud, vacunarme, todo lo cual no podía hacer nadie en la Argentina, y creer que está bien, y decir en público además que eso estaba bien, porque hay personas que la patria debe cuidar, lo dijo él, no yo, cuando incluso hizo alusión a algunos amigos que se saltaron la cola, se saltaron la fila, que cometieron un delito como Berbisky, en un vacunatorio VIP que inyectó a un ministro de Salud que por otra parte está en el exterior, una vez más, con todo su derecho, al igual que Aníbal Fernández, al igual que Kreplak, al igual que tantísimos funcionarios, a los cuales se les reprocha que el dicho no se condiga con el hecho, porque fue la propia Batakis la que la semana pasada alumbró la idea de que alguien que viaja al exterior, ese derecho a viajar, que significa salida de dólares por los gastos que se producen, colisiona con el derecho al empleo, cuando su propio hijo por caso estaba incluso en el exterior. Todo lo cual es parte de la falta de ejemplaridad tan ostensible que en la Argentina tenemos, que hace que la autoridad esté debilitada del modo que ya lo hemos vislumbrado. Pero a mí me preocupa mucho esto, la idea de que un servidor público, en lugar de ser un servidor público, se sirve de lo público y que el tiempo que está hace uso y abuso de las condiciones que el Estado le da a sí mismo. Y eso lo vemos en el PAMI, eso lo vemos en distintas áreas, las que ustedes vean y quieran. Y eso hay que cambiarlo de manera drástica, porque si no, sí viene la idea de ellos o nosotros. Es decir, del que trabaja, el que
se esfuerza, se sacrifica, paga sus impuestos, financia un Estado que después termina siendo absorbido, no para el conjunto y el bienestar de la sociedad, sino para los problemas personales de algunos o, en su defecto, para los beneficios de los que lo integran. Y el tercer eslabón, no menor y más breve, es esta idea de un lunes atravesado por la muerte. Por la enorme cantidad de hechos que hemos visto que han terminado del peor modo. Asesinatos, robos, ajustes de cuentas, tiroteos en boliches en la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasó, por supuesto, en Mendoza, que no terminó con muertos hasta aquí, por suerte, pero la situación es muy delicada de los que están internados. El episodio del fútbol en el ascenso, lo que sucedió en el Estadio Municipal de Luján, entre Luján y Alem, con un chiquito de 18 años que perdió la vida. Los ajustes de cuentas vinculados al narcotráfico, inclusive aquí en el conurbano, en episodios que han tenido involucrados a efectivos de la policía, que de no haberlos tenido involucrados quizás ni lo hubiéramos conocido. Todo lo cual nos enrostra que finalmente hay un valor vida que también está devaluado. Elio, todo tuyo. Bien, y en el marco de lo que contaba